Entonces, puros coeficientes constantes para considerar lo que sea un sistema LTI. Entonces, partiendo de eso, debemos de inspeccionar cada uno de sus términos buscando elementos que me den un indicio de que se cumple con esto. Y en caso de que no se cumpla con esto, cómo se le atribuye o a qué le corresponde a ese tipo de sistemas. Es decir, si no es lineal, entonces pues podemos decir que es no lineal. Si no cumple con ser invariante, pues entonces vamos a ver qué es lo que hace que no sea invariante, ¿verdad? Entonces, eso es lo que vamos a ver ahorita. Entonces, para probar la linealidad o la invariancia en el tiempo, como les decía, pues debemos de aplicarle pruebas formales de linealidad, que pues es aplicar el método de superposición, etcétera. Como nosotros lo estamos acotando, entonces basta con ver eso, ¿verdad? Que las constantes que los coeficientes de los términos sean todos constantes. Aquí, creo que no viene, pero se los comento. Una ecuación pues puede tener 1, 2, 3, 4, 5, 100 términos si ustedes quieren, ¿sale? Entonces, si nosotros al estar verificando esa linealidad podemos hacerla término a término, eso ya se los había comentado. Ahora bien, ¿qué pasa si mi ecuación, haciendo una exageración, tiene 100 términos? Y solamente un término no cumple con el ser lineal o solamente un término no cumple con ser invariante. Resulta que todo el sistema se vuelve no lineal y todo el sistema se vuelve no invariante. Entonces, debemos de tener cuidado al estar inspeccionando la ecuación, verificar que cada uno de los términos cumpla con lo establecido o con lo que estamos viendo, ¿sale? Entonces, para eso, dice, los términos que contienen productos de la entrada o salida hacen a un sistema de ecuaciones no lineales. Un término constante también provoca el mismo efecto, es decir, si yo tengo un término independiente o un término constante, como lo dice ahí, también provoca que el sistema se vuelva no lineal, ¿sí? ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? No, maestro. Bien, entonces continuamos. Estas pequeñas notas yo les recomiendo que lo tengan a la mano porque ¿cómo les diré? No queda la primera, aunque me digan ahorita que no hay dudas, ya cuando veamos los ejemplos pues van a ver que de repente eso no es, ¿verdad? Entonces, estos es, pues yo recomendaría que los tuvieran a la mano, todos estos pequeños términos, por ejemplo, el hecho de verificar si alguna parte de la entrada o la salida, algún término depende de la propia entrada o de la salida, eso hace que sea no lineal, pues tenerlo ahí por escrito para cuando yo empiece a verificar ecuaciones, pues que no se me olvide, ¿sale? Entonces, nada más me indican si ya tomaron nota para continuar. Sí, profe. Bien, entonces, continuamos. Otra consideración, dice, los coeficientes de la entrada o salida que son funciones explícitas de t, ojo, del tiempo, no de la señal de entrada o de la señal de salida, sino de t, hacen a un sistema de ecuaciones variantes en el tiempo. Es decir, si nosotros nos encontramos que un término tiene como coeficiente algo relacionado con el tiempo, directamente con el tiempo, no con la entrada o la salida. Un solo término que tenga esto hace que el sistema
sea no invariante, o como dice ahí, sea variante. Y dicho sea de paso, en esta parte, digamos que se utiliza de las dos formas, ¿sale? Hay autores que manejan sistemas invariantes y sistemas variantes, o sea, cuando no es invariante es variante. Hay algunos otros que dicen, si hay o sea, si lo que estamos demostrando es la invarianza en el tiempo, porque así se llaman sistemas LTI, entonces si no cumple con ser invariante, se le debe de mencionar como no invariante. Entonces, cualquiera de las dos cosas nos estamos refiriendo a lo mismo. Ya sea que yo diga no invariante o que yo diga variante, nos estamos refiriendo a que no cumple con ser invariante, ¿sale? Cualquiera de los dos es, digamos, correcto. A mí en lo particular, soy en el segundo caso. Si lo que estamos revisando es la invarianza, si no cumple, entonces yo lo consideraré como no invariante, ¿sale? Pero insisto, cualquiera de los dos términos es totalmente válido. Otro aspecto para verificar o ver si algo o si mi sistema es no invariante es verificar que las entradas en el tiempo no estén escaladas en tiempo, es decir, en el argumento de los términos no debe de haber escalamientos en el tiempo, ni expansión ni contracción, como lo vimos en los tipos de operaciones que se pueden hacer con los sistemas. Es decir, el ejemplo que viene ahí, y 2 de t, pues ya tengo un escalamiento en el tiempo, entonces estoy modificando ese tiempo, por lo tanto, eso hace que mi sistema sea no invariante, ¿sí? Si tengo x de menos 3, también lo hace no invariante. Si tengo y de menos 0.5 o y de 3.3, también lo hace no invariante. Entonces, cualquier elemento que encuentre escalado, en el argumento que esté escalado en el tiempo, eso va a hacer que mi sistema sea no invariante, ¿sale? Entonces, pues básicamente los sistemas LTI se describen por medio de una ecuación diferencial con coeficientes constantes. Partimos de ese hecho y ya si no sucede, pues venimos y verificamos con estos criterios que les acabo de mencionar para poder determinar si existe alguna duda, si eso no es, ya sea lineal o no lineal, ya sea invariante o no invariante, y así poder determinar cómo es el sistema, ¿sí? ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? Todo claro. Bien, entonces, si bien nosotros no vamos a ver cómo obtener esa ecuación diferencial, nosotros simplemente nos dan una ecuación diferencial y vamos a verificarlo, ¿no? Vamos a establecer algo, ¿verdad? Para estar de acuerdo. Normalmente, pues ese sería el ejemplo de una ecuación diferencial, yn de t más an menos 1 y a la n menos 1 de t, etcétera. Para nosotros, todo lo que diga y lo vamos a considerar como que son términos de la salida y todo lo que esté expresado con x lo vamos a tomar como si fueran términos de la entrada, ¿sale? Y esa potencia que está entre paréntesis, pues obviamente no significa que estoy elevando y a la potencia n, significa que debo de aplicar la n derivada a ese término, ¿sale? Como ejemplo están los que tenemos ahí abajo. Si yo tengo el término y n de t, es igual a la de diferencial n de y de t, diferencial t a la n. Es decir, si yo tengo que n igual a 0, pues simplemente tengo y de t, o sea, aplicaría la derivada de orden 0 a la señal, o sea, es la misma, ¿verdad? Si yo tengo un 1, pues tendría la primer derivada de la señal de salida, y b', la segunda derivada. Entonces, tenemos esas dos maneras de expresarlo, ya sea con
el apóstrofe de prima a biprima, dando a entender que es la primera o segunda derivada. Perdón, ahí dice un 2, ese es un T. Déjenme de una vez lo corrijo, porque si no van a tener mal las notas. Es T. Ahí, lo bueno que me alcancé a dar cuenta. Entonces, eso es lo que vamos a tener, ¿verdad? Eso es lo que significa. ¿Por qué lo abreviamos así como está ahí arriba? Pues para no tener que escribir todo esto, ¿verdad? Simplemente así es. Estamos hablando exactamente de lo mismo. También, ¿por qué cuando son de orden mayor a orden 2 la derivada? Pues imagínense aquí poner, si estuviéramos sacando la quinta derivada, pues tendríamos 5 apóstrofes y ya sería pues algo ahí medio, hasta se vería mal, ¿verdad? La forma de escribirlo, entonces simplemente se le pone Y, 5, entonces indicando que pues esa parte es la derivada de orden 5, ¿no? Entonces, por lo regular, a la parte izquierda vamos a tener las Y's, que son las términos representantes de la salida, y del lado derecho de la igualdad, los términos de la entrada. Y cada coeficiente tiene su propio orden, bueno, no su propio orden, su propio subíndice, perdón, se me había ido el término. En la parte de las salidas tenemos N y en la entrada tenemos M. ¿Por qué? No necesariamente tiene que haber el mismo número de términos de la entrada que de la salida, nada más así por eso, ¿verdad? Entonces, por eso el conteo del subíndice del coeficiente de cada uno de los términos, pues se lleva por separado para entradas o para salidas, ¿sale? ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? ¿Dijo que las Y eran salidas y las X entradas? Sí. De todos modos, ahorita en la siguiente diapositiva hago esa anotación, pero sí, las Y son salidas y las X son entradas. ¿Alguna otra duda o pregunta hasta ahí? No, profe, todo bien. Ok, entonces, examen. ¿Ya tan pronto, profe? Pues no hay dudas. Ya llevamos un montón de clases y no hay dudas. O entienden muy bien o yo explico muy bien y a ninguno de los dos le creo. No se crean, son ejemplos. Pero los vamos a ir resolviendo entre todos para ver si cierto quedó comprendido. Entonces, aquí es donde les decía que tengo aquí la nota, ¿no? X de T son los términos de la entrada, Y de T son los términos de la salida. ¿Sale? Obviamente no vienen aquí las respuestas. Sí las tenía, las borré, porque pues si nada más se las pongo y les digo qué es lo que es, sin argumentar el por qué, pues entonces no va a haber, pienso yo, una comprensión. Entonces, en el ejemplo 1 tenemos Y' de T menos 2Y de T igual a 4X de T. ¿Sí? Entonces, lo primero que debemos de verificar es si los coeficientes de cada una de las términos es constante, ¿sale? Lo voy a quitar de pantalla completa para ahorita poder escribir y poderlo revisar, ¿no? Entonces, pues el término en el término Y' de T, su coeficiente vale 1. En el término menos 2Y de T, pues el coeficiente vale menos 2. Y en el término 4X de T, su coeficiente vale 4. En todos los términos que tiene esa ecuación, en todos aparece una constante. Y entonces nos vamos a la parte básica donde veíamos que, pues en un sistema lineal invariante en el tiempo, que se describe mediante una ecuación diferencial, tiene que tener coeficientes constantes. Partimos de ahí. Si son constantes, pues ya ni le busco.
es un sistema lineal e invariante en el tiempo, ¿sale? Entonces es lo que tengo que revisar término a término si cumple con lo establecido. Entonces, para este caso, podríamos ponerle que es lineal e invariante. ¿Vale? ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? Me perdí un poco, profe. ¿Podría volver a explicar? ¿En dónde te perdiste para explicarlo? En la explicación del lineal invariante es que estaba anotando y me dio un poco de ruido. A ver, ¿en la parte de la ecuación o en la parte de si es lineal o de los sistemas lineales invariantes en el tiempo? Ya no entendí. El lineal invariante, por favor. Perdón, ya había dado la explicación y me tenía muteado yo mismo. Acá por hardware. Te mencionaba que esto fue lo que vimos desde el principio de la sesión del día de hoy. Fue el primer enunciado, ¿sí? Entonces me estoy refiriendo a él porque partimos del hecho de que un sistema lineal invariante en el tiempo, o sea, un sistema LTI, lo estamos describiendo mediante ecuaciones diferenciales. Esa ecuación diferencial debe tener una característica. Esa característica es que cada uno de los coeficientes de cada uno de sus términos debe de ser constante. Si eso se cumple, entonces esa ecuación diferencial representa un sistema lineal invariante en el tiempo. Eso fue lo primero que vimos el día de hoy. Y ya, pues ya estamos en los ejemplos. No sé cuál era la duda. No, sí, gracias, profe. No, o sí, ya no entendí. Es que me perdí, no sé, no entiendo en qué parte es la que no era la duda, si en la parte del ejemplo o en la parte acá de la explicación. Es que me revolujé con un ejercicio en el que es 2t y' de t, pensando que era 2y de t, por eso como que no entendí. Pero ya no hemos visto ningún ejercicio más que este primero. Sí, es que lo escribí mal y por eso Gracias. Sí. Creo que alguien más activó su micrófono. Sí, es que como que se me... Cuando decimos que va a ser invariante en el tiempo, querría decir que si, por ejemplo, tomáramos alguna de las funciones que dependen de t y la deriváramos respecto a t, tendría que darnos 0, ¿no? No, bueno, a ver. Recuerden que la invariancia en el tiempo significa que el sistema está en condiciones de reposo y que además las condiciones iniciales son iguales a 0, que fue lo que vimos la vez pasada. Es decir, antes del 0, o sea, antes de que yo empiece a analizar mi sistema, todo vale 0. Y en el momento del tiempo inicial o el tiempo 0, cuando empiezo el análisis de mi sistema, las condiciones iniciales deben de ser 0. Es decir, yo les ponía el ejemplo del capacitor. Cuando empiezo a ver cómo se carga, si el sistema ya tiene carga, pues entonces no voy a ver la respuesta correcta del sistema. Quiere decir que sus condiciones iniciales
no fueron cero. Entonces, ese sistema es en ese momento no invariante, ¿sí? O sea, sí varía. A lo que es a lo que voy. O sea, sí varía. ¿Por qué? Porque sus condiciones iniciales no son las que normalmente debe de tener, que son cero, ¿sí? Ahora bien, si eso lo traducimos, es que no lo vean como una ecuación, no sé si estoy apreciando bien, no lo vean como si fuera pues, la ecuación de la recta o la ecuación de la parábola, porque no es así, sino aquí cada término aporta algo al comportamiento del sistema, ¿sale? Está bien, gracias. Sí, no sé si más o menos eso te referías. Sí, a eso. O sea, entonces, partiendo de eso, ahora sí, tienes razón. Si yo quiero sacar la derivada en el tiempo cero y ahí está iniciando, pues prácticamente cualquier derivada va a ser cero, ¿verdad? Sea la primera, la segunda, la tercera. ¿Sí? No sé si hasta ahí le capté bien a la duda. Sí, profe, gracias. Ok. Bueno, pero más bien eran preguntas de la duda si de la ecuación si había dudas en cómo determinar si era lineal e invariante en el tiempo. No, respecto a esos. Sí, porque si no, o sea, porque esa parte es la que nos corresponde. Por ejemplo, el hacer el cómo obtenemos esta ecuación, ahorita a nosotros no nos corresponde. Si estamos buscando una ecuación que describa un cierto sistema, pues para eso está modelado, ¿verdad? No análisis de señales y sistemas. Si estamos buscando cómo se trabaja o cómo es una ecuación diferencial, pues aquí tampoco lo vamos a ver. Eso ya lo debieron de haber visto en ecuaciones diferenciales, precisamente, ¿sale? Entonces, nada más para poner el contexto, pues, para que no piensen que, por eso de repente me sacaron de onda con las dudas, porque según yo eran de aquí y no de allá, ¿verdad? Pero bueno, esa es la parte. En ese aspecto, dudas de cómo determinar si la expresión que nos presentan es lineal o no lineal, invariante o no invariante, hasta el ejemplo que llevamos ahorita. Entendido, profe. Bien, entonces tenemos el siguiente ejemplo, que sería y' de t menos 2t por y' de t igual a x de t. Entonces, igual, nos tenemos que ir término a término. En el primer término que aparece, llamo primer término para irnos en orden de izquierda a derecha, ¿sale? Su coeficiente es de 1, es una constante. En el término de la entrada x de t, también tiene un coeficiente de 1, es una constante. Donde vemos algo raro es en el segundo término, ¿verdad? Ya que el coeficiente es menos 2t. Incluso no me importa si está en el primero, segundo, tercer término. Recuerden que con un término que no cumpla con algo establecido, hace que todo el sistema se haga ya sea no lineal o no invariante, dependiendo de cómo estemos observando la expresión que nos dan. Entonces, bajo eso que hemos estado trabajando, ¿este sistema sería lineal o no lineal? Es no lineal. ¿Alguien más? Igual, profe, no lineal. No lineal, ya van 2-0. ¿Alguien más? De los 25, nada más 2 están atentos. Puede ser no invariante. Bueno, primero estamos con la linealidad. ¿Es lineal o no lineal? Vámonos en orden.
No lineal Lineal, porque es profe. constante. Ya van, alcancé a escuchar 3 de no lineal y solamente uno dijo lineal, creo, ¿verdad? Entonces van 3-1. Bien, pues el sistema es lineal. ¿Sale? Vamos a ver por qué. Entonces, vamos partiendo del hecho que dice que los sistemas LTI se describen mediante ecuaciones diferenciales con coeficientes constantes. Si nosotros observamos el ejemplo, dice 2t, pero la t es una variable independiente, o sea, tiene un valor. Al yo multiplicar 2, 3, 4, 5, 6, lo que sea, en este caso 2 por t, ¿el resultado qué va a ser? Pues también constante. Es una constante. Ahora bien, ¿cuándo es cuando un término, digamos, parecido o donde pueda venir la confusión, hace que no sea lineal? Bueno, eso se explica aquí en esta parte. Dice, ay, perdón, ya está moví la... Dice, los términos que contienen productos de la entrada y o salida hacen a un sistema no lineal. Pero ojo, productos, o sea, multiplicaciones del término que estoy revisando, que tengan coeficientes que sean o entrada o salida del sistema. Y en este caso, T no es la entrada del sistema. ¿Qué es la entrada del sistema? Es X de T. Entonces, en ningún término tengo una multiplicación por X de T o alguna derivada de X de T. Tampoco tengo ninguna multiplicación por algún término de la salida, ¿verdad? Entonces, en resumidas cuentas, no hay suficientes argumentos como para decir que esto es no lineal, ¿sí? Entonces, como t es la variable independiente, pues el resultado de la multiplicación es una constante, siempre va a ser una constante, ¿sí? Y no hay ninguna multiplicación que involucre términos de la entrada o la salida en ninguno de los coeficientes. Por lo tanto, el sistema es lineal. ¿Sale? ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? A mí, a ver, es que me revolví un poquito, profe. Entonces, por ejemplo, en el lado de las Y's, de las salidas, para que fuera no lineal tendría que haber un producto con X de T. ¿O con la misma Y? O sea, sería como una función de Y al cuadrado o Y' por Y. Algo así, sí, o sea, si la elevas al cuadrado, pues es una multiplicación de todos modos, ¿verdad? Acuérdate que puede ser en la entrada o salida, cualquier término. O sea, si tú tienes la salida y multiplicas cualquier término de la salida, caes en este caso. Si tú estás verificando las entradas y hay una multiplicación con la propia entrada o con la salida, caes en este caso. ¿Sale? Sí, gracias. No sé si alguien más abrió el micrófono. Profe, entonces, el ejemplo 3 sería no lineal por el exponente de Euler. Bueno, ahorita vámonos por partes, dijo Llega el Destripador. Todavía no acabamos con el ejemplo 2. ¿Dudas del ejemplo 2? ¿No? Bueno, insisto, ahorita lo revisamos. Todavía no acabamos con el ejemplo 2. Apenas determinamos que es lineal. Ahora vamos a verificar si es o no invariante en el tiempo. Entonces, otra vez es la pregunta. ¿Será invariante o no invariante? No invariante, profe. ¿Alguien más que diga lo contrario? ¿O que lo afirme? Yo creo que es variante. Yo también creo que es variante. Ok.
Sí, es variante, insisto, es lo mismo decir variante a no invariante, ¿sale? Para no confundirnos. ¿Por qué? Porque si bien estoy diciendo que sí lo interpreto este término como constante, para efectos de linealidad no hay ningún problema, es lineal mi sistema. Pero para efectos de saber si es variante o no invariante, tenemos este pedazo, miren, este enunciado. Dice, los coeficientes de la entrada o la salida, o sea, cualquiera, que son funciones explícitas de t, hacen a un sistema de ecuaciones variantes en el tiempo. Entonces, estoy involucrando directamente el tiempo en uno de sus coeficientes. Entonces, eso hace que el sistema siga siendo lineal, pero ya no es invariante, ¿sale? Entonces, aquí lo tenemos como no invariante. ¿Vale? ¿Alguna duda del ejemplo 2? No, profe. Y entonces, ahora sí, vámonos al ejemplo 3. Volvemos a verificar, cada uno de los coeficientes. En el y' de t tengo un coeficiente de 1, por lo tanto es una constante, no hay problema. En el término y de t tengo un coeficiente de -2, sigue siendo una constante, no hay problema. Donde veo que hay ruido, pues es en el coeficiente x de t, en el término de x de t, porque su coeficiente es e a la x de t. Entonces, bajo lo que hemos visto y revisado, ¿qué creen que sea? ¿Lineal o no lineal? No lineal, profe. No lineal. No lineal. Ahí es no lineal. Si yo tuviera simplemente e a la t, sigue siendo una constante. Entonces, seguiría siendo lineal. Pero en este caso no tengo el tiempo. Tengo la propia entrada. O sea, ya es un término explícito que depende de una señal de entrada o salida. Sí, lo que veíamos hace rato. Entonces, por esa razón, este sistema se hace, o se dice que es no lineal. ¿Vale? Ahora bien, ¿qué podemos decir respecto a la invarianza en el tiempo? ¿Es o no es invariante en el tiempo? ¿Qué opinan? Variante. ¿Alguien más? ¿Alguien más, muchachos? Participen. ¿Se podría considerar a e a la x de t como una función explícita de t? Pues eso es lo que quiero que ustedes vean para que me digan. O sea, yo nada más la pregunta es ahorita, ¿es o no es? Y ahorita damos la explicación. ¿Sale? O sea, lo que quiero es que hagan el ejercicio de ustedes sacar sus conclusiones y ahorita vemos qué es y decir por qué sí o por qué no. ¿Sale? Ahorita lo vemos. Pero sería no invariante, ¿no? Variante, profe, sí, también. ok, Variante. muy bien. Son tres opiniones que coinciden, ¿verdad? Con la que es variante o lo que es lo mismo, no invariante. Pues déjenme decirles que es invariante. ¿Por qué? Porque al revisar los coeficientes ya vimos que en las de la salida no hay problema, son constantes. Que el único que causa ruido o que donde debemos estar atentos es en el de e a la x de t. Y como es una expresión que depende de la entrada,
y nos referimos a esa parte, ¿verdad? Los términos que contienen productos, o sea, operaciones, pues, con la entrada o la salida, pues hacen que el sistema sea no lineal. Ahora bien, ese término, la razón por lo cual es no lineal es porque es una función o es una entrada ahí, es x de t. Ahora bien, ¿dónde dice o dónde hemos visto que una señal que dependa o que tenga un término que multiplique la entrada o la salida, con eso sea suficiente para determinar que sea no invariante? Lo único que tenemos es que dice que si tengo funciones explícitas de t, o sea, que tenga t involucrado directamente ahí, como en el ejemplo anterior. Acá, en términos, digamos, prácticos, no dependo del tiempo, sino dependo del valor de la entrada. ¿Sí? O sea, si tuviera e a la t, ahí sí, tendría una función que es explícita y directamente relacionada con el tiempo. O si tuviera aquí t cuadrada o t cúbica o raíz de t, pues es un coeficiente que sí depende explícitamente del tiempo, ¿sí? En este caso, no, ¿verdad? Depende de la entrada, ¿sí? Otra vez, insisto, no lo vean como si fuera una simple ecuación de álgebra, y igual a x cuadrada más 2x más 3, no. X de t es todo un término que me representa la entrada actual del sistema. Entonces, ¿de qué está dependiendo? ¿Del tiempo o de la entrada? Depende de la entrada. No está dependiendo del tiempo, ¿sale? Entonces, por esa razón, se considera invariante. Ahora sí, ¿dudas, preguntas hasta ahí? No, creo que no. Bien, entonces, a lo que veo ahorita, donde más se les está complicando es identificar cuándo depende del tiempo y cuándo depende de una entrada o salida. Y recuerda, bueno, y la otra parte es que esa identificación siento yo que es porque ven la ecuación como una ecuación algebraica, como si estuviéramos viendo la ecuación de la recta, de alguna cuadrada, cúbica, o lo que sea. Acuérdense que ahora x de t, pues es la entrada presente. La derivada de esa entrada representa la entrada a un tiempo anterior. La segunda derivada me representa la entrada que llegó hace 2 instantes de tiempo. Entonces, son términos que en conjunto me dan la entrada del sistema. Entonces, no lo debo de ver como que, como y igual a x, ¿verdad? O y igual a t, no, sino x de t es una parte de la entrada. Entonces, es una entrada al sistema. Obviamente esa entrada se va a dar en un cierto instante de tiempo, ya es eso sí, pero no estoy haciendo una operación directamente con el tiempo, ¿sale? Entonces, en el cuarto ejercicio, no es el último, vamos a ver algunos Profe. otros, mande. Y para que sea variante, se podría decir si multiplicamos el x de t por t, por ejemplo. Más bien, O sea, sí, nada más siguiendo el orden estricto de las reglas del álgebra, sería t por x de t. Recuerden que primero va el coeficiente y después la variable, o sea, nuestro término x de t. O sea, era el ejemplo que yo les decía, si tuvieran t cuadrada por x de t, raíz de t por x de t, e a la t incluso, ahí sí, son cosas que dependen directamente del tiempo, no dependen de la entrada. O la salida, ¿verdad? También se puede dar el caso en la salida. No, pero yo me refería a ese mismo exponente de Euler. O sea, por ejemplo, si fuera e a la t por x de t, ahí sí sería variante. No sé sí, porque ya tenemos el t. Ajá. Ya, perdón, sí.
Sí, ahí ya hay una operación directamente que involucra el tiempo. ¿Cuál es? Pues el tiempo por la entrada y aparte le saco ya el exponencial, ¿verdad? Lo bueno que ya con eso me están diciendo que sí saben de Euler, porque al rato los vamos a ocupar. Ya me siento tranquilo, ¿eh? Bien, entonces, nos vamos al último ejercicio de esta sección. Insisto, vamos a ver algunas otras cosas que vamos a sacar como conclusión solamente de observar la ecuación y que también podemos aprovechar para verificar si es lineal o no lineal, invariante o no invariante, ¿sale? Entonces, por lo pronto tenemos en el ejemplo 4 esta y' de t, donde su coeficiente pues vale 1 si es constante. Tenemos, me voy a ir al de la entrada, x de t, donde su coeficiente pues vale 1. Es una constante, no hay ningún problema. Ahora bien, tengo el segundo término, por eso decía que debemos de estar conscientes de cómo escribir el álgebra de manera correcta. Aquí, ¿cuál es la variable o el término que corresponde a esta parte? Y de 2t. ¿Y cuál es el coeficiente de y de 2t? Sería menos 4 por y de t. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque siempre el coeficiente se escribe a la izquierda de mi variable. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, profe. Ok, entonces, bajo ese aspecto que acabo de explicar, ¿cómo considerarían esta ecuación? ¿En la parte de lineal o no lineal? No lineal. Ahí es más evidente que es no lineal, ¿verdad? Porque estoy multiplicando un término de la salida con otro término de la salida. Entonces, cuando multiplicamos términos o son productos de la propia entrada o salida, pues eso hace que mi sistema se vuelva no lineal. Entonces, este sistema sería considerado como no lineal. Ahora bien, ¿qué podemos decir de la invariancia en el tiempo? ¿Es o no es invariante? Es no invariante. Así es no invariante y nada tiene que ver con lo de no linealidad, ¿verdad? Esto que está aquí, el coeficiente, no es lo que lo hace no invariante. Lo que lo hace no invariante es que el argumento de ese término es 2t y ahora sí caemos en esta parte donde las entradas escaladas en el tiempo hacen que un sistema sea no invariante. ¿Por qué? Porque estoy haciendo precisamente eso, estoy alterando el tiempo en el que se presentan las señales, entonces pues ya no tenemos, digamos, ese control de que todo empezó desde cero y todo vale cero exactamente, ¿verdad? Entonces, ese aspecto hace que este sistema sea no invariante. Si ustedes se acostumbran más a utilizar el decir variante, también no hay problema, pero insisto, pues yo me voy con los que dicen que si lo que busco es la invarianza, pues si no es invariante, le tengo que decir no invariante, ¿verdad? No variante, pero igual los dos se usan. ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? No, profe. Bien, entonces vuelvo a hacer a pantalla completa la diapositiva para continuar. Entonces, ¿qué más puedo sacar de información cuando observo una ecuación diferencial que me va a representar un sistema? Bueno, también puedo ver estas dos características, ver si mi sistema es causal o no causal, o saber si mi sistema es dinámico. En la parte de dinámico, su contraparte se le llama estático y algunas otras más, ¿verdad? Que ahorita vamos a revisar. Entonces, ¿qué vamos a revisar para saber si un sistema es causal o qué significa que un sistema sea causal? Bueno, en un sistema causal, la respuesta presente, o sea, la salida actual del sistema, no depende de valores futuros de la entrada.
Es decir, no depende de que la entrada tenga desplazamientos en el tiempo en cualquiera de sus términos, ¿sale? Si la señal de salida, que a final de cuentas en conjunto es la respuesta del sistema, depende de entradas que estén desplazadas o adelantadas en el tiempo, entonces mi sistema ya no es causal, ¿sí? Para que sea causal, no debe de depender de entradas futuras. Es decir, cuando yo quiera calcular el comportamiento del sistema, no puedo llegar y decir, nada más que no lo puedo calcular porque necesito la entrada que todavía no llega. Si eso ocurre, entonces el sistema es no causal. ¿De acuerdo? Entonces, no dependo de entradas futuras para saber la respuesta del sistema. Así de sencillo. El sistema, o sea, esa razón que les digo es porque el sistema no puede anticipar entradas futuras. O sea, no puedo decir, me faltan 3 entradas que todavía no llegan para poder determinar cómo se comporta el sistema. No, eso no se puede si quiero determinar si el sistema es causal o no causal. ¿Sale? Entonces, a los sistemas donde la respuesta sí depende por entradas futuras, se les conoce como no causales o anticausales. Cualquiera de los dos también es correcto. Normalmente pues le ponemos no causales, ¿verdad? Hasta por cantidad de palabras a utilizar. Ya sea por flojera o por ponerlo de manera más corta, lo usamos así. Entonces, es así como se determina si es causal o no causal. Y básicamente lo que nos está diciendo con esto es si puedo calcular la respuesta del sistema sin necesidad de entradas futuras. Hasta ahí, ¿vale? ¿Alguna duda o pregunta? Por ahora no. Por ahora todo bien. Hasta los ejemplos, ¿verdad? Sí, hasta los ejemplos. Bueno, sale pues. Entonces, continuamos. Entonces, pues una ecuación diferencial describe a un sistema no causal, si los términos de la salida tienen un argumento de la forma y de t y un término de la entrada tiene el argumento de la forma t de x de t más alfa. Es decir, pues básicamente si observo que hay un desplazamiento en el tiempo positivo, a lo cual llamamos un adelanto de la señal, que esto ya también lo vimos, que era un adelanto, que era un atraso. Si yo observo términos de la entrada que están más adelantados que la salida, entonces también con eso puedo decir o puedo verificar si el sistema es causal o no causal. Si lo hay, entonces definitivamente el sistema es no causal. ¿Sale? Ahora, ¿qué hay respecto a la parte del si es dinámico o no el sistema y qué significa? Cuando un sistema es dinámico, se dice que es un sistema con memoria. ¿Sale? Entonces, al decir que tiene memoria, pues obviamente rápido debemos de hacer ahí un ejercicio en la mente donde diga, pues si tiene memoria quiere decir que almacena información. Para este tipo de sistemas, ¿qué significa que almacena información? Pues que va a depender la respuesta de la entrada que se esté dando en la actualidad y también depende de entradas pasadas, es decir, está tomando lo que ha pasado en el sistema para poder determinar la respuesta actual. Es como nosotros, pues, o sea, de la experiencia pasada, pues tomo acciones en el presente. ¿Por qué? Porque esas experiencias son acciones que a lo mejor tuve buenas o malas y que las almacené en mi cerebro, ¿verdad? Pues básicamente es eso igual. Entonces, si eso lo transformamos a un sistema físico, pues ¿qué quiere decir? Pues que cada que calculo algo lo voy almacenando en memoria porque lo voy a utilizar para hacer el cálculo después.
Entonces, básicamente eso es un sistema dinámico o con memoria, que la respuesta depende solamente de entradas presentes y futuras. ¿Sale? Si no se cumple con eso, entonces no estamos cumpliendo con el criterio de que un sistema es dinámico. Entonces, los sistemas que solo dependen del valor instantáneo de la entrada, es decir, que la salida depende en el mismo tiempo que la entrada y no hay términos de entradas ni pasadas ni futuras, entonces se les llama estáticos, instantáneos o sin memoria. ¿Por qué? Porque no requerimos almacenar información para determinar el comportamiento dinámico del sistema. Si no tiene esos elementos, pues entonces es un sistema estático. ¿Sale? ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? No, profe. Bien, continuamos. En resumen... sí. Ustedes me dicen cuando ya lo terminen. Yo ya, profe, no sé mis compañeros. Sí, profe, ya. ¿Ya? Ok, muy bien. Entonces, continuamos. En resumen, pues, ¿qué debemos de ver? Aquí ya presento algunos términos donde nos vamos a dar idea de qué significa en adelanto o en atraso, aunque ya sabemos que si le agrego un tiempo positivo al argumento de mi función, pues quiere decir que es una señal que se está adelantando. Si le pongo un argumento negativo, bueno, un argumento que está restando a la variable, entonces quiere decir que lo estoy desplazando a la izquierda, es decir, está retrasando la señal, ¿sí? Entonces, es causal si la salida y de t no depende de entradas futuras, ¿sí? O sea, yo debo de ver en qué momento estoy calculando mi salida para ver si las entradas que tengo no están por delante del tiempo en el que necesito calcular la salida, ¿sale? Como en este ejemplo, si quiero obtener y de t, entonces no debo de tener elementos de la entrada que estén adelantados, ¿sí? O sea, que no tengan desplazamiento positivo de la señal, ¿sí? Entonces, si tengo términos como x de t más 1, t más 2, que estén por delante del tiempo en el que quiero calcular la salida, pues entonces definitivamente el sistema es no causal. O sea, si no tengo esto, entonces sí es causal, ¿sale? Es estático si la salida y de t0, o sea, en el valor 0, en el valor instantáneo, pues donde sea el tiempo que lo quiera analizar, en el valor instantáneo, solo depende en el mismo tiempo del valor de la entrada, ¿sale? Entonces, aquí es estático si no dependo ni de entradas ni de salidas futuras. Así de simple. Quiero calcular y de 0, pues tengo x de 0. Quiero calcular y de 3, necesito x de 3. ¿Sale? Necesito calcular y de t menos 2, pues necesito la x de t menos 2. Quiero calcular la y de t más 2, pues necesito la x de t más 2. Es decir, los argumentos deben de estar siempre en el mismo tiempo. Y eso ¿cómo se llama? Lo enlazo con lo que decíamos de que era un sistema. Pues es una serie es una ecuación que va a representar el cómo se comporta la señal, ¿verdad? Y que no depende del lapso de tiempo donde la quiera analizar. Básicamente a eso se refiere, ¿verdad? La parte de que sí es estático.
También se puede considerar dinámico si está presente el almacenamiento de energía y también y de t0, o sea, el valor instantáneo de t en el tiempo que corresponda, depende de su propia historia pasada. O sea, está escrito en otras palabras, pero es si depende de entradas presentes y pasadas, entonces el sistema tiene memoria porque para poder hacer uso de entradas pasadas las debió de haber almacenado. Entonces, si tiene memoria, pues el sistema es dinámico. ¿Sale? Otra cosa que podemos sacar en resumen es que el sistema lo podemos considerar como no causal si los términos de la salida tienen la forma y de t, o sea, estamos en el tiempo t de la señal de salida, y la señal de entrada contiene términos futuros, o sea, con un desplazamiento en el tiempo positivo, t más alfa, donde alfa obviamente es mayor a 0. ¿Sale? Entonces, también podemos decir que es estático si no hay derivadas presentes y cada término de la entrada y la salida tienen argumentos idénticos. Es decir, si todos los argumentos de mis términos de la salida son idénticos a los de la entrada, entonces mi sistema no depende ni de entradas pasadas ni de entradas futuras, por lo tanto digo que es estático. Ahora bien, si solamente tengo y de t igual a x de t, pues ni siquiera tengo derivadas de la señal. Entonces, también lo considera como un sistema estático. ¿Sale? ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? Obviamente ahorita vemos los ejemplos. La causalidad, profe, solo se da con un desfase, no importa si es atrasamiento de la señal. Sí importa, incluso ahí mismo dice futuras. ¿Sí? Sí. Sí, es solamente si no depende de entradas futuras. ¿Sale? Incluso o si lo quieren ver como esta parte, también solamente es eso. Solamente que esté la entrada adelantada, se hace un sistema no causal. Esa es la única manera. Si tiene entradas pasadas, eso no lo hace no causal. ¿Sí? O sea, mientras que el sistema no dependa de entradas futuras, el sistema es causal. Si ya depende de entradas futuras, entonces el sistema deja de ser causal. ¿Sale? Sí. ¿Alguna otra duda o pregunta? Que si hay alguna duda o pregunta. No, profe. No de mi parte, no. Bien, entonces pues vamos a ver los ejemplos. Voy a dejar de compartir la pantalla porque ese no le había quitado las, digamos, las respuestas, por así decirlo, para irlos analizando de a uno por uno. ¿Sale? Déjenme, se los quito y les vuelvo a compartir la diapositiva y pues la dejo así que no esté a pantalla completa para irle escribiendo. Déjenme, dejo de compartir y ahorita lo revisamos. Entonces, déjenme quito esto. Ya está. Entonces, vuelvo a compartir.
Listo. ¿Me pueden decir si ya está otra vez en pantalla la presentación? Ya se ve, profe. Muy bien, gracias. Entonces, empezamos desde lo más sencillo y desde el último enunciado que les puse. ¿Cuál fue? Donde dice, es estático si no hay derivadas y cada término de la entrada y la salida tiene argumentos idénticos. Y aquí se cumple con los dos. La ecuación más básica que podemos utilizar es y de t igual a x de t. No hay derivadas y además, no hay derivadas. Ya con eso el sistema es estático. Así. Y además también cumple que los argumentos son igualitos. ¿Sí? Entonces, pues definitivamente es estático. Ahora bien, ¿será causal o no causal? Recuerden que la causalidad es que la salida dependa de valores futuros de la entrada. Es no causal. ¿Alguien más? Bien, pues Perdón, es causal. La acabo de decir y me lo vuelven a repetir. Es causal, ¿sale? ¿Por qué? Porque no depende de entradas futuras. Tengo x de t, puedo calcular y de t. Así de sencillo, ¿no? Entonces, esa ecuación, por muy sencilla que parezca, pues de todos podemos obtener lo que hemos estado viendo. ¿Es la más sencilla? Sí, pues ya ahorita vemos otros ejemplos tomando otros criterios, ¿no? Entonces, a esta lo podemos considerar como causal y además estático con aquí está. Es causal y estático. ¿Sale? ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? No, profe. Ahora la pregunta ¿es lineal o no lineal? Sí, es lineal. Es lineal. Es lineal, es decir, no por estar viendo ahorita si es causal o estático, no quiere decir que no pueda cumplir o no con ser lineal o que pueda cumplir o no con ser invariante en el tiempo. En este caso, pues, son dos términos, los dos tienen coeficientes constantes, entonces así de rápido podemos decir que el sistema es lineal y que además es también invariante en el tiempo. ¿Sale? Bien, pasamos al ejercicio 2. Tengo y de t igual a x de t más 3x de t más 2. Entonces, la primera pregunta ¿es causal o no causal? Es no causal. No causal. Es no causal porque no depende de entradas pasadas, ¿verdad? Entonces, eso lo hace no causal. Entonces sería no causal. ¿Y qué podemos decir si es dinámico o estático? Estático. ¿Alguien más? No, profe, no es estático porque la entrada y la salida tienen argumentos iguales. Pero solamente en un término. A ver, chéquenle. ¿Es estático o dinámico?
dinámico. ¿Cuál sería la argumentación? Porque para que sea estático los términos de entrada y salida deben ser idénticos. Y en la salida hay un término que no es idéntico. Así es. Entonces, si nos vamos en orden de cómo lo vimos, dice que un sistema dinámico con memoria, pues la respuesta depende de tanto la entrada actual como de entradas pasadas, ¿sí? Ahí digamos que eso no se cumple, pero también teníamos lo otro que mencionaba su compañero, donde es estático únicamente cuando tenemos en la misma sintonía, o sea, en el mismo argumento de todos los términos de entrada, de todos los términos de la salida, el mismo tiempo, ¿verdad? Ya sea desplazado o no. Entonces, por esa razón no le podemos decir que es estático. Entonces, ponemos que es dinámico. ¿Vale? Entonces, si bien no cumple con el que dependa de entradas pasadas, no cumple con ser estático porque sí depende de entradas futuras. Pero por eso mismo, que depende de entradas futuras, pues es no causal. Si dependiera de entradas pasadas, además de dinámico, pues sería causal, ¿verdad? ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? ¿Me puede volver a explicar por qué es dinámico, profe? Sí, entonces, bueno, me voy otra vez en orden. La primera parte donde aparece que hablamos de sistemas dinámicos es aquí, ¿verdad? Dice, un sistema es dinámico o con memoria si la respuesta presente o la respuesta actual, o sea, las Y de T, dependen de entradas presentes y pasadas, ¿sí? Entonces, si depende de entradas presentes, no concuerda con que depende de entradas pasadas, sino depende de entradas futuras, ¿verdad? Entonces, en la parte, acá, es estático si no hay derivadas, en este caso sí hay, ¿verdad? Porque tenemos Y' de X', ¿verdad? Sí hay. Pero cada término de la entrada y la salida tienen argumentos idénticos. Y no, ¿verdad? Sí tiene argumentos que están diferentes. Es decir, para que haya argumentos idénticos, necesito tener el mismo número de términos de la salida que el mismo número de términos de la entrada. ¿Sale? Sí. Y entonces no es estático porque no depende solo del valor de la entrada. Entonces, por eso podemos decir, o sea, no podemos asegurar que sea estático, así de sencillo, ¿verdad? Porque sí necesito una memoria, ¿cuál? Pues de una entrada futura. O sea, todavía no llega, pero pues va a necesitar una memoria. ¿Sí? O sea, necesita tener un almacenamiento. Nada más por eso. ¿Sí? Ok, gracias. Muy bien. Entonces nos vamos al que sigue. Tengo y de t menos 1 más y de t igual a 2x de t menos 1 más 3x de t. Primero nos vamos con si es causal o no causal. ¿Podríamos decir que es causal? Así es causal. No depende de entradas futuras. No tenemos en ninguna parte de los argumentos de las entradas un desplazamiento que esté más adelantado de los que tengo en la salida, ¿sí? O sea, no tengo un T más 1, no tengo un T más 2, T más 3, etcétera. Entonces, podemos decir que ese sistema es causal. Ahora bien, ¿es estático o dinámico?
¿Estático? Así es estático. ¿Por qué? Porque no hay derivadas ni en la salida ni en la entrada. Esa es una. La otra es que los argumentos de cada uno de esos términos de la entrada son idénticos a los argumentos de cada uno de los de la salida. Por lo tanto, el sistema no depende ni de entradas pasadas ni futuras. Entonces, el sistema es estático. ¿Vale? ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? Profe, ¿Sí? ¿seguiría siendo estático si los argumentos estuvieran intercambiados? No sé a qué te refieres con que los argumentos estuvieran intercambiados. O sea, por ejemplo, que fuera 2x de t y 3x t menos 1. Bueno, de t menos 1. A final de cuentas siguen siendo dos términos que se suman. O sea, da lo mismo A más B que B más A, ¿no? No sé si a eso te refieres con esa propiedad del álgebra. Sí, profe. Gracias. O sea, no importa el orden en el que aparezcan, sino en el tiempo en el que se dan, según el argumento. O sea, a final de cuentas es una suma. O sea, insisto, o sea, es lo mismo A más B que B más A. Yo lo que me debo de fijar es en los argumentos. O sea, no importa que no estén escritos de manera descendente, por así decirlo, en el tiempo, o de manera ascendente, etcétera. O sea, me debo de fijar en los argumentos, no en el orden en el que aparecen en la expresión. Sí, no sé si a eso te referías. Sí, profe, gracias. Ok. ¿Alguna otra duda o pregunta hasta ahí? Yo, profe. Sí. En los dos argumentos que tienen t menos 1, si en lugar de ese argumento fuera t más 1, pero en ambos, igual sería estático porque los argumentos serían de los de entrada serían de los de la salida. Pero ahí sí se consideraría como no causal por ser entrada futura, o no es futura porque ambos tienen los mismos argumentos. A ver si te entendí. Entonces, primero, si le ponemos el t más 1 en el primer término de la entrada, ¿verdad? Sí. Entonces, bueno, desde el punto de vista si es causal, estamos hablando, perdón, otra vez, en las dos, ¿verdad? Tanto en la entrada como en la salida sería t más 1. Déjame la anoto aquí abajo para no hacernos bolas. Sí. Y saber si te estoy entendiendo bien en cuanto a la expresión, ¿verdad? Déjame. O sea, tú me dices que aquí sería más 1, aquí sería más 1. ¿Sí te entendí? Sí. Ok. Entonces, otra vez vamos viendo la parte que provoca la causalidad. Entonces, si la salida no depende de entradas futuras, entonces el sistema es causal. Aquí la pregunta tuya es, a lo que entendí, si esto provoca la no causalidad, ¿verdad? Ajá. Sigue siendo causal porque yo no tengo una entrada que esté más adelantada de lo que necesito para calcular mi señal de salida. Para calcular mi señal de salida necesito y de t y y de t más 1. Y yo acá tengo los términos en la entrada en t y en t más 1. No tengo ninguna entrada que esté adelante de lo que necesito para calcular mi salida. Ok. ¿Sí? ¿Qué lo haría no causal? Si le pongo aquí t más 2. Ahí sí, tengo una entrada que está más adelantada que mi salida. Mi salida, la más adelantada que tengo es en t más 1. Y ahora sí dependo de una de t más 2. Ahí sí ya sería una no causalidad. ¿Sale? Y sigue siendo estático. Bueno, le regreso el 1.
sigue siendo estático porque no depende ni de entradas ni salidas futuras. ¿Y eso cómo lo comprobamos? Pues que los argumentos en los términos, tanto de la entrada como en la salida, son iguales. ¿Sí? Sí, gracias. Ok. ¿Alguna otra duda o pregunta? Esta la voy a... Bueno, no sé si la quieren anotar, si no la borro. Creo que allá más abajo hay algunos parecidos también o algunos que toman eso en consideración. Bien, entonces, pues hasta ahí le dejamos. Faltaría ver los demás ejercicios y otras cosas. Y luego ya nos pasaríamos a verificar esto mismo, pero en sistemas de tiempo discreto. Pero eso lo vamos a ver no la siguiente semana, sino la que sigue. Recuerden que la siguiente semana les había dicho que las 3 sesiones las íbamos a dedicar a la parte del software, ¿sí? Entonces, para que la siguiente sesión, que para nosotros o para ustedes pues sería el día martes, ya tengan tanto instalado el software como abierto previo a la sesión. Porque insisto, si alguien ya lo probó, pues sí se tarda un ratito en abrir, ¿verdad? Ya para que cuando entremos a la sesión ya todos tengamos abierto el software y no tener pues que esperar mucho tiempo en lo que carga, ¿sale? Entonces, la siguiente semana los 3 días van a ser de software y pasando eso, retomamos esta parte junto con ver exactamente lo mismo, cómo se representa un sistema en tiempo discreto, cómo se determina en un sistema de tiempo discreto si es lineal o no lineal, ¿sí? Si es invariante o no invariante, si es estático, si es dinámico, si es causal, ¿sale? Entonces, ese sería el panorama para lo siguiente que vamos a realizar. ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? No. No, profe, gracias. Bien, entonces de mi parte sería todo y pues vámonos, pórtense mal, cuídense bien, buen fin de semana.